Caso de anomalía criptográfica de 1957. Capítulo 1. Asterisco capítulo 1. Protocolo de recuperación y análisis de integridad física. El 14 de noviembre de 1957, a las 3:44:12 horas, se inició la intervención en el emplazamiento subterráneo S-14, coordenadas 45.32 N, 12.44 E. Las condiciones ambientales registradas en el punto de extracción indicaron una temperatura de 3.8 grados centígrados y una humedad relativa del 92%. El objeto de interés, catalogado como evidencia alfa 01, es un cilindro de aleación ferrosa de 12.4 centímetros de longitud, recuperado bajo una presión de confinamiento de 18.5 libras por pulgada cuadrada. A las 8:15 horas, el espécimen fue ingresado en la cámara de aislamiento del Laboratorio de Criptografía Forense. El análisis termográfico inicial reveló una firma de calor anómala en el núcleo del cilindro, estabilizada en 15.2 grados centígrados, a pesar de la refrigeración externa. Durante el proceso de descompresión controlada, se detectó una oscilación electromagnética constante de 14.2 Hz, frecuencia inusual para dispositivos de almacenamiento de la época. La apertura mecánica, ejecutada a las 10:22:45 horas, expuso un soporte de polímero sintético no identificado, recubierto con una emulsión fotosensible de alta densidad. El examen microscópico, 400X, reveló una serie de glifos microimpresos con una precisión de 0.002 milímetros. La tinta utilizada presenta una composición química rica en isótopos de bario y trazas de cobalto 60, lo que sugiere un origen de fabricación no convencional para los estándares industriales de 1957. A las 13:32 horas, se procedió a la digitalización espectral del mensaje. El patrón criptográfico no responde a los algoritmos de transposición conocidos, tipo one-time pad o máquinas Enigma modificadas. Se observó una fluctuación en la reflectancia del soporte que varía según la exposición a frecuencias de radio específicas. A 120.5 MHz, el mensaje altera su configuración estructural, sugiriendo un sistema de cifrado dinámico basado en resonancia molecular. El análisis de huellas dactilares mediante vaporización de cianoacrilato resultó negativo, indicando una manipulación bajo protocolos de esterilidad absoluta o el uso de herramientas de precisión automatizadas. La integridad del soporte físico se mantiene al 99.8%, aunque se detectó una degradación iónica acelerada en los bordes del material. Este fenómeno de entropía localizada sugiere que el mensaje posee un mecanismo de autodestrucción latente, programado para activarse si la presión interna desciende de los 12.0 y de manera abrupta. La investigación técnica continúa bajo el protocolo de seguridad nivel 5, con vigilancia radiológica permanente. Se ha establecido un perímetro de contención de 50 metros. El equipo de decodificación ha solicitado acceso a la computadora central para procesar los datos a una velocidad de 1.2 kilobits. Capítulo 2. Asterisco capítulo 2. Análisis del soporte y decodificación primaria. El procesamiento del espécimen 09B inició a las 3:14:05 horas bajo protocolos de aislamiento clase V. El contenedor cilíndrico, compuesto por una aleación de duraluminio y plomo, mantenía una presión interna constante de 28.4 libras por pulgada cuadrada. Tras la ecualización barométrica a 14.7 libras por pulgada cuadrada, se extrajo una cinta de aleación ferromagnética de 0.8 milímetros de espesor. La temperatura del laboratorio se fijó en 19.2 grados centígrados para mitigar la dilatación térmica del soporte, cuya integridad estructural presentaba una degradación del 4.2% en los bordes longitudinales. El análisis mediante microscopía de barrido electrónico reveló microperforaciones dispuestas en un patrón no lineal de 15 micras de diámetro. A las 5:42:10 horas, se aplicó un transductor piezoeléctrico de alta sensibilidad para captar resonancias residuales en la estructura cristalina del metal.
El soporte emitió una frecuencia base de 14.8 Hz, con picos armónicos detectados a los 440 Hz, sugiriendo un método de grabación por inducción magnética de alta fidelidad, anacrónico para la tecnología estándar de 1957. La densidad de datos se calculó en 1.2 kilobits por pulgada lineal. La estructura criptográfica no responde a los algoritmos conocidos de la época, como el cifrado de Bernam o máquinas Enigma modificadas. El análisis de frecuencia de caracteres indica una distribución entrópica de 7.84 bits por símbolo, lo que se aproxima al ruido blanco, sugiriendo el uso de una libreta de un solo uso 1-time-pad con una base matemática no euclidiana. A las 8:15 horas, el equipo de criptoanálisis identificó una secuencia recurrente de 128 bits que actúa como preámbulo de sincronización. A las 10:30 horas, se observó una anomalía térmica en el soporte. Al ser expuesto a una corriente de 5 microamperios, la cinta alcanzó los 24.5 grados centígrados de forma focalizada, revelando una capa subdérmica de inscripciones en alfabeto cirílico codificado mediante un desplazamiento polialfabético dinámico. La tasa de error de bit, BR, se mantiene en 10 acento circunflejo, 4, permitiendo una reconstrucción parcial del encabezado. El mensaje no contiene coordenadas geográficas, sino vectores de estado cuántico, una imposibilidad técnica para el periodo de posguerra. La fase de extracción concluyó a las 12 horas, procediendo al sellado hermético del espécimen en una atmósfera saturada de nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados para preservar la remanencia magnética detectada y evitar la desintegración molecular observada en muestras similares. Los resultados preliminares sugieren que el origen del cifrado no es humano o, en su defecto, proviene de un programa de desarrollo tecnológico clandestino altamente avanzado. Capítulo 3. Capítulo 3. Microanálisis de sustrato y discrepancia espectral. El procedimiento forense inició a las 8:14 horas bajo condiciones controladas de 20.2 grados centígrados y una humedad relativa del 38%. El objeto de estudio, designado como espécimen 57B, consiste en una lámina de polímero sintético de 0.12 milímetros de espesor, recuperada del búnker primario. A las 9:45 horas, se aplicó una prueba de compresión mecánica. El material resistió 42.6 libras por pulgada cuadrada antes de presentar deformación plástica, un valor que excede en un 300% las capacidades industriales registradas en 1957. La inspección mediante microscopía electrónica de barrido, SEM, reveló una retícula de microperforaciones dispuestas en un patrón fractal no lineal. A las 11:30 horas, el análisis espectrográfico de la superficie detectó trazas de isótopos de cobalto 60 con una actividad específica de 3.7 MBQ/kg. Lo más alarmante es la presencia de una señal electromagnética remanente atrapada en la estructura cristalina del sustrato. Utilizando un osciloscopio de alta precisión, se aisló una frecuencia de 1420.405 MHz, coincidente con la línea de hidrógeno, pero modulada mediante un protocolo de desplazamiento de fase, PSK, desconocido para la época. A las 13:22 horas, el equipo de criptoanálisis procedió a la extracción de datos binarios. El código no responde a los algoritmos de sustitución polialfabética estándar como el cifrado bigenere o las máquinas Enigma de rotor cuádruple. En su lugar, la estructura de datos presenta una entropía de Shannon de 7.98 bits por carácter, aproximándose al límite teórico de aleatoriedad perfecta. Sin embargo, a las 15:40 horas, se identificó una recurrencia matemática, un pulso de sincronización cada 0.00012 segundos, 8.33 kHz. La termografía infrarroja realizada a las 16:15 horas mostró que el espécimen mantiene una temperatura constante de 23.5 grados centígrados, independientemente de las fluctuaciones del entorno, sugiriendo una fuente de energía interna a nivel atómico. Este fenómeno térmico, sumado a la complejidad del cifrado, indica que el mensaje no fue generado por tecnología soviética ni estadounidense contemporánea.
La integridad del sustrato sugiere una fabricación mediante deposición de vapor químico, técnica inexistente en el cronograma histórico oficial de 1957. El análisis concluye a las 18 horas con la clasificación del objeto como un anacronismo tecnológico de nivel V. La decodificación semántica permanece pendiente, supeditada a la resolución de la clave algorítmica basada en la constante de estructura fina. Se ha solicitado la intervención del Departamento de Física Teórica para evaluar la posible naturaleza no local de la información. El protocolo de custodia se mantiene bajo estricto aislamiento electromagnético preventivo. Capítulo 4. Capítulo 4. Análisis espectral y descomposición del soporte magnético. Fecha: 14 de mayo. Hora de inicio: 2 horas 45 minutos y 10 segundos. Temperatura controlada: 18.2 grados centígrados. Humedad: 32%. El espécimen recuperado, una cinta de acetato de celulosa de 35 milímetros, fue sometido a una inspección bajo luz ultravioleta, 365 Nm. El contenedor original, recuperado a una profundidad de 12 metros, mantenía una presión interna de 15.2 libras por pulgada cuadrada, lo que preservó la integridad molecular del soporte frente a la oxidación ferrosa. A las 3:20 horas, se inició la lectura mediante un cabezal de inducción magnética de alta sensibilidad. Los resultados preliminares revelan una señal portadora anómala de 14.8 kHz, modulada por impulsos binarios que desafían la tecnología de transistores disponible en 1957. El análisis de frecuencia mediante osciloscopio Tektronix identificó picos de resonancia en los 440 Hz y 880 Hz, sugiriendo una codificación armónica subyacente. La estructura criptográfica no corresponde a un cifrado de sustitución polialfabética estándar tipo Bigenere. La entropía calculada es de 7.98 bits por carácter, aproximándose al límite teórico del ruido blanco. A las 4:12 y 45 segundos horas, el equipo forense detectó una secuencia de bits incrustada mediante una técnica de microdesplazamiento de fase. El algoritmo detectado opera bajo una lógica de permutación no lineal. Se observó una fluctuación térmica de 0.5 grados centígrados en el cabezal de lectura durante el procesamiento del segmento 0x4f, indicando una densidad de datos que excede los 1200 bpi, bits por pulgada, una cifra técnicamente imposible para los estándares de la época. El análisis químico del recubrimiento de la cinta reveló trazas de isótopos no catalogados, con una tasa de desintegración alfa estable. A las 5:30 horas, se procedió a la fragmentación del código mediante un ataque de fuerza bruta asistido por el motor analítico experimental. El mensaje resultante, parcialmente decodificado, presenta una sintaxis que amalgama coordenadas geodésicas con constantes físicas universales. La presión de vapor en la cámara de vacío se estabilizó en 10 acento circunflejo, 6 torr para evitar la degradación del sustrato. Conclusión técnica parcial: el artefacto no es un producto de la ingeniería soviética ni estadounidense de 1957. La precisión del cifrado sugiere una capacidad de procesamiento de datos hexaescalar. El protocolo de contención biológica permanece activo tras detectar una firma electromagnética residual de 12.5 Hz emanando del núcleo del carrete a las 6 horas. Se recomienda el aislamiento inmediato del laboratorio 4 y la monitorización constante de los niveles de radiación gamma en el perímetro. Fin del registro.